Hola, pues voy a empezar con la teoría de trigonometría, de semejanza y trigonometría, el tema 5 de matemáticas de cuarto de la ESO. En semejanza y trigonometría vamos a ver en el punto 1 lo que son las figuras semejantes y el teorema de Tales. En el punto 2 los criterios de semejanza de triángulos. En el punto 3 medidas de ángulos. En el 4 las razones trigonométricas de ángulos agudos. 5 razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Y 6 las identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. En el primer punto de figuras semejantes y el teorema de Tales vamos a ver primero lo que son dos polígonos semejantes. Luego vamos a ver las razones de longitudes, áreas y volúmenes, el teorema de Tales y qué es que los triángulos estén en posición Tales. Polígonos semejantes. Dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, aunque tengan diferentes dimensiones. El cociente o la división entre la distancia de dos puntos cualesquiera de una figura y la distancia entre los puntos homólogos en la otra es constante y se denomina razón de semejanza y se llama K. Polígonos semejantes. Dos polígonos con el mismo número de lados son semejantes cuando sus ángulos homólogos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Lo veis ahí en la figura. Razones de longitudes, áreas y volúmenes. Si dos figuras son semejantes, con razón de semejanza K, se cumple que la razón de dos longitudes homólogas es también K. La razón de las áreas es K cuadrado. Y en caso de que tengamos cuerpos en el espacio, la razón de los volúmenes es K al cubo. Por ejemplo, me dan dos rectángulos, veis ahí las medidas son las cuadrículas y la razón de semejanza entre el lado 1 y el lado 2 es 1/2, entonces esto es K. Si hacemos los perímetros, me da también 1/2, es igual a K. Ahora calculo las áreas y hago la razón entre las áreas y me da 1/2 al cuadrado, que es K al cuadrado. En el siguiente ejemplo me dan dos conos y me pide que halguemos la razón de semejanza de los volúmenes de los conos semejantes. El radio 1, que le llamamos L, es el radio de las bases, que es 1/2, o sea que K es 1/2. Y el volumen es el área de la base por la altura, que será en este caso me da pi por 3 y pi por, en el denominador pi por 4 por 6. Si hago operaciones me da 1/2 al cubo, así que es K al cubo. Vamos a ver ahora el teorema de Tales. En la figura que aparece ahí vemos dos rectas R y R', que están cortadas por varias rectas que son paralelas entre sí, vamos a llamar de S1 a S4, y vemos los puntos de corte entre las rectas R y S. Los segmentos que determinan estas rectas, estos cruces, son proporcionales. Podemos aplicar la proporcionalidad de varias maneras diferentes. Por ejemplo, AB es a' b', como BC es a b', c', como CD es a c', d'. También lo podemos hacer como AB es a' b', como AC es a' c', como AD es a' d'. Y también podemos utilizar las transversales, es decir, AB es a b', como AC es a c', como AD es a d'. Por ejemplo, si observamos la figura, vamos a comprobar Tales, los segmentos A', B', y C', son paralelos. Para demostrar el teorema de Tales se calculan las razones. La razón entre AB y A'B' es raíz de 10 partido por 3. Entre BC y B'C' al final haciendo operaciones me da lo mismo. Y entre AC y A'C' también. Entonces se demuestra así el teorema de Tales.
Vamos a ver los triángulos en posición tales. Se dice que dos triángulos están en posición de tales cuando comparten un vértice y los lados opuestos a este vértice son paralelos. Los triángulos en posición de tales son semejantes, por lo tanto, los ángulos A y A' son iguales, B y B' también y C y C' también. Y AB es a AB', como AC es a AC', como BC es a B'C'. Dos triángulos en posición tales también pueden tener invertida la orientación, como veis en la figura está a continuación. En el punto 2 vamos a ver los criterios de semejanza de triángulos. Primero veremos los criterios en sí y después veremos las consecuencias y los teoremas a los que nos llevan estos criterios de semejanza. A partir del teorema de Tales y las características del triángulo, se definen tres criterios para deducir si dos triángulos son semejantes. Criterio 1. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Criterio 2. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Y criterio 3. Dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. Por ejemplo, me dan una figura y me preguntan si los dos triángulos que están en ella son semejantes. En el segundo triángulo se cumple que el ángulo A' es 180 menos B' menos C' es igual a 90. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo de hipotenusa 5 raíz de 2. Como tiene dos ángulos iguales, sus catetos son iguales y por tanto el teorema de Pitágoras se tiene que A'C' es igual a 5. Los triángulos tienen dos lados proporcionales. AC es A'C', son 3/5, como AB es A'B'. Como el ángulo comprendido entre ellos es igual, A y A', es 90, se puede aplicar el segundo criterio y concluir que los triángulos son semejantes. Consecuencias de la semejanza de triángulos. He puesto ahí un triángulo rectángulo en A, pero en vez de ponerlo como lo ponemos normalmente, lo he puesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos el teorema de la altura que nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, es decir, en nuestro caso, tal y como hemos puesto las letras, h² será igual a m por n. El teorema del cateto dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de uno de los catetos es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa. Nos salen dos ecuaciones. Si cogemos el cateto B, B al cuadrado es igual a A por M, y si cogemos el C, C al cuadrado es igual a A por N. Por ejemplo, calcula la medida de la altura sobre la hipotenusa y de los catetos en el triángulo de la figura. Me dan solo las proyecciones de los dos catetos. Por el teorema de la altura, h² es igual a m por n, así que la altura son 9,6 centímetros. Como me dan las dos proyecciones, si las sumo, puedo calcular la hipotenusa, que me da 20, y ahora aplico el teorema del cateto para cada uno de los catetos, así que obtengo que B es igual a 16 centímetros y C es igual a 12 centímetros. Medidas de ángulos. Vamos a ver tanto las medidas en grados como en radianes. Grados y radianes. Los ángulos se pueden medir en grados sexagesimales o en radianes. Un grado sexagesimal es la medida del ángulo central correspondiente al arco de longitud 1 partido 360 de la circunferencia completa. Cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Un radián es la medida del ángulo central de una circunferencia cuyo arco coincide con la longitud del radio. Los ángulos marcados en las circunferencias de la imagen miden todos un radián.
Se puede realizar la conversión entre grados y radianes. Para ello se calcula cuántos radianes caben en una circunferencia de longitud 2πr mediante una proporción. Un radián es a r como x radianes es a 2πr, con lo cual x es igual a 2π radianes. Así que 360 grados son 2π radianes y 180 grados serán π radianes, que será el factor que utilizaremos para convertir de grados a radianes o de radianes a grados. Por ejemplo, pasar 135 grados a radianes son 135 grados por pi radianes que tienen 180 grados, así que me da 3π4 radianes. No se hace el número decimal, siempre se deja en forma de fracción irreducible. Luego me pide pasar 5π6 radianes a grados, así que multiplico 5π6 radianes por 180 grados que tienen pi radianes y me da 150 grados. Vamos a ver en el punto 4 las razones trigonométricas de ángulos agudos. Razones trigonométricas de ángulos agudos. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo alfa en un triángulo rectángulo se definen como el seno, que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, la cosecante, que es la inversa del seno, el coseno, que es el cateto contiguo partido por la hipotenusa, la secante, que es la inversa del coseno, la tangente, que es el seno de alfa partido por coseno de alfa, o sea, cateto opuesto partido por cateto contiguo, y la cotangente, que es la inversa de la tangente. Vamos a poner ahora un triángulo al que le vamos a llamar el ángulo alfa, al que vamos a hacer las razones trigonométricas, y vamos a llamar A, B y C a la hipotenusa y B, C los catetos. Así que si aplicamos las fórmulas anteriores nos queda que seno de alfa es B partido por A, la cosecante de alfa A partido por B, el coseno de alfa C partido por A, la secante de alfa A partido por C, la tangente de alfa B partido por C y la cotangente C partido por B. Lo que debéis aprenderos es que el seno es el cateto opuesto partido de hipotenusa y así con cada una de las razones, porque si os cambian las letras y os aprendéis estas últimas fórmulas, lo tendréis mal. Vamos a ver un ejemplo. Me dan un triángulo, me dan los dos catetos y me piden que calcule las razones trigonométricas del ángulo B cuando los catetos miden 12 y 15 centímetros. Para calcular las razones trigonométricas del ángulo B necesitamos la hipotenusa y por tanto aplicamos Pitágoras. A es igual a raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 15 al cuadrado y son 13 centímetros. Por lo tanto, el seno del ángulo B es 5 partido por 13, la cosecante 13 partido por 5, el coseno 12 partido por 13, la secante 13 partido por 12, la tangente seno entre coseno 5 partido por 12 y la cotangente 12 quintos. En el punto 5 veremos las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Primero vamos a empezar deduciendo las razones de 30, 60 y 45, que son ángulos agudos, y luego las relacionaremos con razones trigonométricas de cualquier ángulo. Vamos a ver primero la representación de ángulos. Para representar ángulos se utiliza lo que se llama la circunferencia goniométrica, que es una circunferencia que tiene de centro el origen de coordenadas y de radio la unidad. El plano queda dividido en 4 cuadrantes, lo veis ahí, primero, segundo, tercero y cuarto, y los ángulos se miden siempre desde el semieje positivo de las X y en sentido contrario a las agujas del reloj. Si lo hacemos en sentido de las agujas del reloj, los ángulos son negativos. Cada ángulo, alfa, determina un punto A que tiene de coordenadas X e Y. El radio de las coordenadas y las coordenadas forman un triángulo rectángulo y el radio sería la hipotenusa. Por lo tanto, en este triángulo el seno de alfa sería Y partido por 1, que es Y, el coseno sería X y la tangente Y partido por X. A partir de esta representación del triángulo podemos ver los signos que tienen las tres razones principales, el seno, el coseno y la tangente, en los 4 cuadrantes.
El seno es positivo en el primero y en el segundo y negativo en el tercero y en el cuarto. El coseno positivo en el primero y en el cuarto y negativo en el segundo y tercero. Y la tangente es positivo en el primero y tercero y negativo en el segundo y el cuarto. Os he puesto también una tabla de los valores en las divisiones entre los cuadrantes. En 0 el seno es 0 porque no tiene valor en i, en cambio el coseno es máximo, es 1. En 90 en cambio el seno es 1 porque es máximo y el coseno será 0. De aquí se deduce, y es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de resolver problemas o ecuaciones, que el seno y el coseno de un ángulo varía entre menos 1 y 1. No puede ser más pequeño que menos 1 ni más grande que 1 nunca. Vamos a ver ahora cómo se calculan las razones trigonométricas de los ángulos 30, 60 y 45. Vamos a empezar con las razones de 45. Para deducirlas se traza el ángulo de 45 en la circunferencia goniométrica y entonces se forma un triángulo rectángulo isósceles, lo que significa que x e y valen lo mismo. Si aplicamos Pitágoras, 1 es igual a x cuadrado más y cuadrado, y como x es igual a y, x cuadrado es igual a 1 medio y x valdrá más menos raíz de 2 partido por 2. En el primer cuadrante las razones son positivas, así que x es el coseno de 45, que es raíz de 2 partido por 2, y la secante será su inversa, que es raíz de 2. Y es el seno de 45, que es raíz de 2 partido por 2, y la cosecante será la inversa, que es raíz de 2. La tangente de 45, como es el seno entre el coseno, es 1, y la cotangente, que es la inversa de la tangente, también es 1. Vamos con las razones trigonométricas de 30. Lo que hacemos es trazar el ángulo 30 en la circunferencia goniométrica y trazamos también su opuesto, el menos 30. Se nos forma así un triángulo equilátero y de ahí se deduce que y vale, aunque en la figura pone x, está equivocado, es una y, seno de 30, que es igual a 1 medio. Si aplicamos Pitágoras, x me queda raíz de 3 partido por 2, que será el coseno, y la tangente es el seno entre el coseno, que es raíz de 3 partido por 3. De la misma forma, si hacemos lo mismo por las razones de 60, me daría que x es 1 medio, que es el coseno de 60, el seno de 60 raíz de 3 partido por 2 y la tangente raíz de 3. Bueno, pues entre las razones trigonométricas de los cambios de cuadrante más los de 30, 60 y 45, he confeccionado esta tabla en la que están todos los senos, cosenos, tangente, cotangente, secante y cosecante de 0, 90, 180, 270, 30, 60 y 45. También os lo he puesto en radianes porque, bueno, utilizar grados o radianes es indiferente, que depende del gusto de cada uno. Vamos a ver ahora las razones de ángulos cualquiera. Primero vamos a ver ángulos suplementarios, que significan que uno es alfa y el otro es 180 menos alfa, es decir, cuando se suman 180 grados. El seno de 180 menos alfa, lo veis ahí en la figura, sería igual al seno de alfa, porque se dan los dos positivos. El coseno de 180 menos alfa, en cambio, me da negativo, es menos el coseno de alfa, porque uno es positivo y otro negativo. Y la tangente de 180 menos alfa, como es la división entre el seno y el coseno, me da menos tangente de alfa. Si ahora tengo dos ángulos que difieren en 180, es decir, tengo alfa y 180 más alfa, veis ahí la figura, los senos son opuestos, o sea que el seno de 180 más alfa es menos seno de alfa, los cosenos también. Y la tangente, como es el seno entre el coseno, sería igual, tangente de alfa. Luego los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos que suman 90 grados, o sea, alfa y 90 menos alfa. El seno de 90 menos alfa es el coseno de alfa, el coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa, y la tangente de 90 menos alfa es la cotangente de alfa. Cuando los ángulos suman 360, o sea alfa y su opuesto, que es 360 menos alfa, el seno de menos alfa es menos el seno de alfa, el coseno de menos alfa es el coseno de alfa y la tangente de menos alfa es menos la tangente de alfa. Ya en el punto 6 vamos a ver las identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas.
Algunas de las identidades trigonométricas las hemos visto ya, pero os voy a poner aquí todas para que veáis las que son. Las que se llaman identidades recíprocas son las inversas, y es, por ejemplo, la secante de alfa es la inversa del coseno. Eso significa que secante por coseno me da 1. La cosecante de alfa, que es la inversa del seno, así que la cosecante de alfa por seno de alfa me da 1. Y la tangente, que es la inversa de la cotangente, es decir, que tangente por cotangente me da 1. Luego tenemos los cocientes. Tangente de alfa es el seno partido por el coseno, y la cotangente el coseno partido por el seno. Y luego tenemos las identidades pitagóricas. La primera de ellas es la fundamental de trigonometría, que es el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Esto sale de aplicar Pitágoras en un triángulo rectángulo. No voy a hacer aquí la demostración, pero sale por eso se llaman identidades pitagóricas. Luego tenemos que 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. Como la secante es la inversa del coseno, también se puede poner como 1 partido el coseno cuadrado de alfa. Y 1 más cotangente cuadrado es la cosecante al cuadrado, que es la inversa del seno cuadrado. Y vamos a ver lo que son las ecuaciones trigonométricas. Primero vamos a ver cómo podemos hacer para hallar un ángulo del que se conoce su razón trigonométrica y cómo podemos calcular el valor de ese ángulo. Para eso se utilizan las razones trigonométricas inversas, que se llaman arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Por ejemplo, si me dicen que el seno de alfa vale 0,35, alfa es el arcoseno de 0,35, que es 20 grados 29 minutos. Esto se hace con la calculadora, y arcoseno, que no lo veréis en la calculadora escrito como tal, es simplemente hacer shift seno 0,35 y me daría 20 grados 29 minutos. El coseno de alfa es igual a 0,75, así que alfa es el arcocoseno de 0,75 y me da 41 grados 25 minutos. Y si la tangente de alfa mide 1,5, alfa es la arcotangente de 1,5, o sea que son 56 grados 19 minutos. Una ecuación trigonométrica es una ecuación en la que la incógnita forma parte de la razón trigonométrica. Se resuelven hallando los ángulos positivos menores de 360 que la verifican. Para incluir los ángulos que son mayores de 360, se le suma el número de vueltas completas por lo que las soluciones son de la forma x igual a alfa más k por 360 grados, siendo k un número que pertenece a z. Por ejemplo, si me dan la ecuación trigonométrica 3 tangente de x igual a raíz de 3, lo primero que tengo que hacer es despejar la razón trigonométrica, dejarla sola, y queda tangente de x igual a raíz de 3 partido por 3. Es una tangente positiva, por lo cual x tiene que estar en el primero o en el tercer cuadrante, y tenemos que poner las soluciones que son positivas y menores de 360 grados. Entonces la arcotangente de raíz de 3 partido por 3 me da 30, y como la tangente también es positiva en el tercer cuadrante, pues serían también 30 más 180, que son 210. Las soluciones, por lo tanto, serían estas más cualquier número de vueltas completas. Entonces sería x igual a 30 más k por 360 y x igual a 210 más k por 360 con k perteneciente a z. Bueno, pues hasta aquí este vídeo con la teoría de semejanza y trigonometría. Ahora haré un vídeo también de ejercicios. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya servido, que os haya gustado y que, bueno, si os ha gustado, darle un like. Muchas gracias.